Semiología de la piel y anexos. Está dentro del capítulo de Semiología General. Muy bien. Al momento de examinar a un paciente con alguna lesión dérmica, es importante, al igual que como lo hacen con el resto de aparatos o sistemas, iniciar con el interrogatorio, con la parte de anamnesis. Entonces, cuando llega un paciente con una lesión en la piel, tenemos que considerar ciertas interrogantes. Por ejemplo, ¿hace cuánto que esa lesión en la piel apareció? Tendríamos que diferenciar si es una lesión aguda, si es una lesión crónica. Dependiendo del tiempo también podríamos plantearnos diferenciales. ¿Cómo comenzó esa lesión? De repente inició con un menor tamaño, fue creciendo en el tiempo, fue cambiando, de repente fue vascular, se volvió una úlcera. Entonces todo eso también hay que ir teniendo en cuenta. ¿Cómo es que se comporta esa lesión? Si es continua e intermitente, aparece, desaparece, se ha mantenido. ¿Qué aspecto tenía inicialmente y en qué otra localización también la podemos encontrar? De repente puede aparecer en una zona y luego extenderse a otras. Inicialmente puedo tener una forma y después ha variado a otra. Es importante que podamos tener todas esas consideraciones en alguna lesión que encontremos en la piel. Importante también considerar de dónde proviene el paciente. ¿Por qué sería importante considerar de dónde viene el paciente en lesiones en la piel? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué sería importante? ¿En qué nos podría ayudar? Enfermedades metaxénicas. Ya, ¿qué enfermedad metaxénica, por ejemplo, podría manifestarse como una lesión dérmica? Leishmania. Zika, Bartonella. Bien, bien. Por los ejemplo, exantemas. dijeron dengue. En el dengue podemos ver también algunas manifestaciones dérmicas, ¿no? Es lo que llamamos unas zonas, aparecen unas zonas también eritematosas, lo que llamamos islas blancas en un mar rojo, ¿no? Hay pacientes que lo desarrollan, no todos, pero sí en la fase febril puede aparecer también un exantema bien característico. Leishmania, por ejemplo, también es también bien característica sus lesiones, sobre todo en pacientes que vienen de la selva, ¿no? Unas lesiones ulceradas, muy características. ¿Qué otras mencionaron? La Bartonella también. Ah, también la verruga peruana, la Bartonella. Muy bien. Es importante ver si es que ha viajado a alguna zona también donde presente este tipo de patologías recientemente. ¿Y a qué factores ha estado expuesto? De repente, temperaturas muy altas, algún tipo de alergeno, como puede ser los animales. A veces hay pacientes que son alérgicos al pelo de los animales, el tipo de trabajo que realiza. Todo eso es importante poder considerarlo dentro de la evaluación de un paciente con lesiones dérmicas. Muy bien, también debemos preguntar si es que la lesión pica, duele, quema, qué características tendría. Por ejemplo, los sabones, cuando un paciente tiene una reacción alérgica, pueden ocurrir o pueden aparecer jabones que producen prurito. O cuando, como vemos en esta imagen, aparecen lesiones de tipo herpes zóster, que son vesículas sobre una base eritematosa, generalmente aparecen esas lesiones que son dolorosas, y es un dolor que a veces lo refieren como latigazo, porque es un dolor neuropático el que se asocia a estas lesiones dérmicas. O cuando uno sufre algún tipo de quemaduras, también es un tipo de dolor. Entonces, considerar todos los factores que puedan estar asociados a la lesión que un paciente pueda presentar. Si ha tenido antecedentes ya de haber padecido algún tipo de alergia o algún problema dérmico, si sus familiares directos sufren de algún tipo de problemas de la piel, neoplasias, atopías.
el tipo de medicamentos que usan, ¿no? Como hace poco me llega a la consulta una paciente que empieza a presentar lesiones papulosas, eran unos sabones, y indagando en la historia, pues había empezado a tomar ketoprofeno por una lesión en la rodilla. Entonces, a partir de ahí le había generado, obviamente, una respuesta alérgica con la producción de esos sabones, ¿no? Entonces, es importante considerar siempre si está tomando alguna nueva medicación, algo que de repente no lo había tomado antes, es importante considerar. Y la ocupación a qué se dedica para saber con qué tiene contacto también es importante. Entonces, luego de nosotros haber hecho el interrogatorio sobre las lesiones en la piel que presenta el paciente, pasamos al examen físico. Siguiendo ningún orden, en primer lugar tenemos que buscar un lugar adecuado donde examinar la piel. De preferencia, se prefiere hacerlo bajo luz blanca, en un lugar cálido, con una temperatura adecuada y con la zona a evaluar que esté desnuda para poder apreciarla mejor. En primer lugar, lo que vamos a realizar es la inspección. A simple vista, lo que nos llame la atención. A simple vista, mirando solamente al paciente, ya podemos notar la coloración de la piel, si esta piel está hidratada, humectada, lubricada o no, la vascularización que tiene, el panículo adiposo y el tipo de lesión que pueda presentar, también lo podemos observar solamente mirando al paciente. Siguiente paso sería ya la palpación. Tenemos que tocar, hay que valorar la temperatura de la piel, de esa zona de lesión, ver la sensibilidad. De repente es una zona muy adolorida, muy sensible al contacto. Podemos a través de la palpación también notar si esta piel está húmeda o lubricada, la textura de la piel, si es rugosa o no, la movilidad, la turgencia. Recuerden que esto es importante. Aquí en esta imagen se ve el famoso signo de pliegue que utilizamos mucho para valorar a los pacientes que están deshidratados, ¿no? Sobre todo los niños. La consistencia de la piel también la podemos valorar durante la palpación. Entonces, ya abocándonos a las lesiones, cuando vamos a evaluar una lesión en la piel, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de lesiones. Las lesiones pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que aparecen bajo una piel que previamente ha estado sana, que no ha tenido ningún problema anteriormente. Y la lesión secundaria es aquella lesión que se da por una agresión externa, un traumatismo, alguna herida, o que se da sobre una lesión primaria, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que diferenciar. Estamos frente a una lesión de tipo primaria o secundaria. Las lesiones primarias son la mácula, vamos a ver imágenes más adelante, lesiones sólidas como pápulas, placas, nódulos, tumores, y líquidas como vesículas, ampollas o también llamadas flictenas, pústulas o quistes. Y las lesiones elementales secundarias, aquellas por pérdida de sustancia como la escoriación, erosión, fisura, úlceras o fístulas, o aquellas por modificación de lesiones primitivas temporales como las escamas, costras o escalas. Y aquellas por modificación de lesiones primitivas permanentes como atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. Aquí vamos a poder ver unas imágenes. Vemos un ejemplo de mácula, aquellas, por ejemplo, producidas por el sol, aquellos pacientes que se exponen, sobre todo el verano, saben que hay diferentes fototipos de piel, ¿no? Algunos hacen respuestas más exageradas que otras, como el ejemplo que mostramos aquí. Entonces vemos un gran eritema causado por el sol, un eritema solar, es una mácula. ¿Qué características tendría que tener una mácula? A ver, ¿quién me puede decir eso? Color, No tiene Color. relieve, Muy bien. no Las tiene máculas, consistencia. muy bien. Las máculas son como una mancha, ¿no? No son ni sobrelevadas ni deprimidas, ¿cierto?
siguen la continuidad de la piel. Muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo que es el eritema solar. Otro ejemplo puede ser el exantema viral. Por ejemplo, un ejemplo de exantema viral, ¿cuál podría ser? ¿Cómo dijo? Un Manchas de ejemplo de Koplik. exantema viral. Las Sarp- manchas de Koplik, dice, ¿qué opinan de las manchas Sarpullido. de Koplik? Sarpullido. Varicela. Ya, miren, aquí un exantema viral es, por ejemplo, las lesiones características del sarampión. Si bien mencionaron las manchas de Koplik, son aquellas que encontramos en mucosas. Las manchas de Koplik son una muestra de un enantema. Exantema es cuando aparece en la piel. Enantema es cuando compromete mucosas, ¿ya? Es importante hacer esa diferenciación. Enantema compromete mucosas. Ahí van las manchas de Koplik. Y Doctor, también exantema es cuando compromete piel. ¿Perdón? por ejemplo podría ser la rubiola y por adenovirus. Claro, claro que sí. Adenovirus, diferentes tipos de virus pueden dar reacciones. Coxsackie, el parvovirus incluso también. Claro que sí. Pero lo que quiero que les quede claro es que exantema va a ser las máculas o lesiones que aparecen en la piel. Y enantema, aquellas que aparecen en las mucosas. ¿Ya? Ahí quedó claro, ¿cierto? Ya, sí. Bien. Otro tipo de mácula es la mácula pigmentaria. Por ejemplo, la hiperpigmentada, que es el melasma, muy característico. ¿Dónde vemos estas lesiones? Aquí tenemos el cloasma o melasma. ¿En qué situación es característica esta lesión? Embarazo. En el embarazo, ¿no? Muchas mujeres ¿Por hacen qué? estos cuadros de melasma o cloasma, ¿no? O puede ser también, podemos encontrar máculas hipopigmentadas, como vemos aquí, como en el caso del Vitiligo. vitiligo. Así es, así es. Muy bien. Esa sería entonces una mácula de tipo hipopigmentada. Muy bien, otra lesión primaria son las pápulas. Las pápulas, a diferencia de las máculas, son sobreelevadas. Y para diferenciarlo de un nódulo o de un tumor, es básicamente por el tamaño, ¿no? ¿Qué tamaño tendría que tener una lesión sobreelevada para denominarla pápula? Menos de 0.5 centímetros de diámetro. Muy bien, menos de 0.5, según la literatura refiere incluso que menos de 1. Muy bien. Entonces, las pápulas, que son ya lesiones sobreelevadas, también tenemos diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de un abón o roncha, ¿no? Que puede ser física, en este caso, miren acá, por frío, por ejemplo. Aquí tenemos una urticaria de tipo colinérgica también. Pueden aparecer. Hay personas que van, se dan un baño, que es la urticaria alérgica, justamente aquella que se desencadena después del contacto con el agua. Entonces, hay personas que van, se duchan y después de ducharse tienen un gran escozor, incluso pueden aparecer abones, llamada urticaria colinérgica. Tenemos otro tipo de pápulas, que son la pápula epidérmica, como las del molusco contagioso, que son también lesiones sobrelevadas, y es muy característico para hablar de molusco contagioso de que estas pápulas presenten un centro umbilicado. O sea, en el centro de la lesión papular hay una pequeña depresión. Entonces, por eso es que es bien característico que sea una pápula con un centro umbilicado, la del molusco contagioso, que es un tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Otro tipo de pápulas epidérmicas son las verrugas planas. Otro tipo es el líquen plano también que puede aparecer. Las placas también son algo sobrelevadas, pero mucho más amplias y que tienen una característica, ¿no? Como una pequeña costra que se formara encima. Por ejemplo, lo podemos ver en la erisipela o en la psoriasis, es bastante típico, ¿no? En la psoriasis vamos a encontrar estas lesiones, estas placas. ¿A qué niveles solemos encontrar placas en los pacientes que tienen psoriasis? Extremidades. Codos. Pliegues. Muy bien, en zonas de extensión, ¿no? Zonas de extensión.
en codos, en rodillas, incluso podemos ver a nivel de la nuca también, ¿no? Otro tipo de lesión primaria son las vegetaciones, como en este caso los condilomas acuminados, masculinos, femeninos. Estos ustedes saben que son producto del virus papiloma humano, que corresponde también a una enfermedad de transmisión sexual. Otro tipo de lesión primaria son los nódulos. A diferencia de las pápulas, que es menor de 0,5 de 1 centímetro, los nódulos normalmente miden entre 1 a 2 centímetros de diámetro. Y una característica importante de los nódulos es que se palpa mejor de lo que se ven. Eso quiere decir que es mucho mejor palparlos que visualizarlos. Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos esta imagen y lo palpamos, vamos a encontrar que la dimensión es mucho más grande de lo que podemos ver. Entonces, palpamos. En este caso es muy característico este tipo de lesiones que aparecen en miembros inferiores, que algunas veces pueden ser incluso algo dolorosas y pueden estar algo eritematosas, incluso un poco calientes, estas lesiones típicas del llamado eritema nodoso. El eritema nodoso puede tener o puede ser manifestación de múltiples causas, enfermedades sistémicas, autoinmunes, por ejemplo, también pueden ser una de las causas que tienen eritema nodoso. Muy bien. Hay otras lesiones primarias como las lesiones tumorales. Entonces, normalmente hablamos de lesiones papulares por debajo de 0,5 centímetros o de 1 centímetro, nódulos entre 1 a 2 centímetros y más de 2 centímetros, lo definimos como tumores, ¿ya? Esas tres son lesiones sobrelevadas: pápulas, nódulos y tumores. De los tumores, hay tumores que van a ser benignos, hay algunos que van a ser malignos. De los benignos, por ejemplo, tenemos estos pequeños tumores muy característicos. ¿Cómo se denominan a estas lesiones? Que son los ¿Lipomas? llamados lunares de carne, que le llaman Los dados. normalmente la gente. ¿Cuál es el nombre técnico de esto? A ver, acá lo que estoy señalando. Esto se denomina acrocordones, ¿ya? Acrocordones. Llamados lunares de carne, que le llaman, son acrocordones. En cambio, el que vemos aquí, en la parte inferior, sí corresponde a los denominados lipomas, ¿no? Que son tumoraciones de contenido de grasa, que contiene grasa básicamente, ¿no? Doctor, disculpe. ¿Sí? Dime. Perdón la interrupción. ¿Cree que podría subir un poco el volumen de su voz porque no se escucha tan bien? Ah, ya. A ver, ahí, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Ya. Bien, bien. Voy a subir acá. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Ujú. Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces les decía, hay tumores benignos y tumores malignos. Ya estas lesiones tumorales aquí en esta columna de la izquierda podemos ver estas lesiones típicas que se denominan acrocordones. Las que están en la parte inferior se denominan lipomas, que son de contenido graso, son grasa básicamente lo que se acumula. Aquí básicamente lo que se hace, si es que produce algún tipo de incomodidad o ya sea por estética el paciente, se extraen de forma quirúrgica. Tumoraciones malignas, pues uno de los más característicos es justamente las lesiones de tipo melanoma o los carcinomas vasocelular o espinocelular. Aquí en la parte inferior derecha podemos ver una lesión muy característica de melanoma. Recuerden que aquí hay diferentes reglas que hay que evaluar. Una es la del ABCD, en la cual cuando encuentran un lunar de aparición reciente, un lunar que no había anteriormente, es importante valorar el ABCD. El A significa asimetría, el B, ¿qué significa? Borde. Bordes, Bordes, el C, color, color, el D, ¿Ya?
de Dimensión. Diámetro. Muy bien, entonces en el lado Diámetro. lo que vamos a hacer es mentalmente trazar dos líneas cortadas perpendicularmente para dividirlos en 4 cuadrantes. Y vemos, en este caso, en esta imagen de la columna de la derecha, en la parte inferior, si trazamos dos líneas que se cortan perpendicularmente, vemos, si lo mentalmente lo dividimos en 4 cuadrantes, vemos que definitivamente es asimétrico, ¿no? Asimétrico. Los bordes, en este caso, son muy irregulares, como podemos ver. El color también es un color que es más oscuro en un lado, más claro en otro. Y en el diámetro, se dice que más de 6 milímetros ya se debe considerar también como una lesión sospechosa de melanoma. Entonces, sobre todo en aquellos lunares de aparición reciente, hay que aplicar ese denominado ABCD. Entonces, esto sí correspondería más a un melanoma. Definitivamente se necesita hacer una biopsia de esa lesión. Otro tipo de lesión primaria son las vesículas y las ampollas. Igual acá la diferencia en ambos es por el diámetro. ¿Cuánto debe medir una lesión para denominar la vesícula y cuánto debe medir una lesión para denominar la ampolla? Vesícula menos de 1 centímetro y ampolla Bien. más o igual de 1 centímetro. Muy Menos de bien. 5 milímetros en vesícula. Sí, en realidad vamos a estandarizarlo nosotros para ponerlo de acuerdo, menor de 1 centímetro. ¿Ya? Menor de 1 centímetro vesícula, más de 1 centímetro ampolla. Bien, por ejemplo, ¿en qué patología yo puedo encontrar lesiones vesiculares? En herpes, Es En el zóster. herpes zóster, incluso en el herpes labial, el herpes simple también. Y ampollas, Quemaduras. quemaduras, ¿qué más? Van a ver en dermatología todo un capítulo de enfermedades ampollares, dentro de las que más resalta el pénfigo. Pénfigo también es importante considerarlo cuando aparecen ampollas en diferentes partes del cuerpo. Muy bien, otra lesión primaria también es la pústula. ¿Y cuál es la característica de la pústula? El pus. Que tiene Tejido pus. inflamatorio. Su contenido, ¿no? A diferencia de las vesículas, de las ampollas que tienen un contenido seroso, las pústulas tienen un contenido purulento. Muy bien. Bien, hasta ahí hemos revisado las lesiones primarias. Luego también hay que considerar las lesiones secundarias. Recuerden que son aquellas que se dan sobre aquella piel que ya ha tenido una lesión primaria previa o en aquella piel que sufre algún tipo de traumatismo. Por ejemplo, encontramos acá las costras, las ulceraciones, las erosiones a veces, las úlceras como aquellos pacientes que están encamados, postrados, crónicos, que desarrollan úlceras por presión. Las fisuras también es un tipo de lesión secundaria. Muchas veces los pacientes también que están mucho tiempo en cama pueden desarrollar escaras, ¿no? En la cual sale una costra negra. Y eso obviamente se tiene que debridar, es decir, se tiene que sacar toda esa zona que es una piel muerta, una piel necrótica. Y posterior a ello obviamente va a quedar una zona ulcerada. La cicatriz es otra lesión de tipo secundario, la atrofia de la piel también es importante. O también cuando se utilizan corticoides tópicos. Cuando se utiliza corticoide de manera tópica por mucho tiempo, puede dar lugar también a atrofia de la piel. Otras lesiones de tipo secundaria, pues la esclerosis, la queratodermia, bueno, escamas también que podemos ver. Bien, eso es con respecto a lo que es piel. Ahora, viendo ya o Doctor, y las considerando, fístulas. sí, también van dentro de lesiones secundarias. Fístulas y fisuras van dentro de lesiones secundarias. Fístulas. Las fístulas. Las fístulas son comunicaciones de una lesión
que puede aparecer incluso en una parte interna, no solamente de piel, sino puede ser a partir de un órgano que tiene una salida hacia la piel, hacia el exterior. Por ejemplo, si un paciente desarrolla un absceso perianal, es decir, alguna de las glándulas que están alrededor del ano se inflama, se infecta, se colecciona, puede dar lugar a que se forme una fístula, es decir, hacen una especie de túnel, la infección recorre una especie de túnel hasta encontrar una salida por la piel, dando lugar a una fístula. Entonces, todo eso corresponde a lesiones, a lesión secundaria, la fístula, al igual que la fisura, secundaria. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta con respecto a piel? Doctor, ¿la psoriasis sería una lesión primaria o secundaria? Las placas son bien características de psoriasis. Eso corresponde a una lesión primaria, como hemos visto. Ok, doctor, gracias. Ya. Bien, entonces, con respecto a la valoración de los anexos, las uñas. Hay que valorar también la característica de las uñas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la denominada anonyquia, que es ausencia de una o varias uñas, que esto generalmente pues, es genético. La acrodisostosis, también que puede ser de causas ya genéticas, congénitas, en la cual vamos a encontrar uñas, pero también manos cortas, ovaladas y anchas, como vemos aquí. Podemos encontrar también este tipo de uñas, también denominada uña en cucharón. El nombre técnico es coilonychia. Ya vamos a ver una inversión en la curvatura de los ejes longitudinal y transversal de la uña. Entonces, eso es lo que le da un aspecto de tipo cóncavo. Una uña en cucharón. Muy típico, ¿en qué cuadro? ¿En qué cuadros, en qué patologías se puede encontrar coilonychia? No. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Falta de hierro? Falta de hierro. En las anemias ferropénicas es muy característico ver este tipo de uñas. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de uñas en pacientes, tienen que indagar que no tenga de repente de fondo una anemia ferropénica, un déficit de hierro. Muy bien. Esto se puede asociar a otros cuadros, como la famosa pica, ¿no? Esa necesidad imperiosa a veces de comer tierra, de comer hielo, ¿no? Se asocia mucho a eso, a la cailitis, los llamados lesiones a nivel de las comisuras de la boca también se pueden asociar a ferropenia. Aquí tenemos un ejemplo de onicosis, ¿no? Esto sí es una infección fúngica de las uñas, donde podemos apreciar que se empieza a despegar el lecho y aparecen manchas de color amarillento, blanquecinas, de un aspecto cremoso, y la base de la uña, sobre todo cuando el responsable es cándida, la base de la uña se enrojece, se vuelve eritematoso, incluso doloroso. Buenas tardes. La, onico- la Buenas tardes. onicofagia, hola. La onicofagia se define como el hábito compulsivo de comerse las uñas también. Hay que tener en cuenta también la onicolisis, que es el despegamiento de la uña en su lecho en la parte distal o lateral. Una de las causas más frecuentes es básicamente los traumatismos, pero también puede asociarse a enfermedades sistémicas como la psoriasis. Pacientes con psoriasis también pueden tener como característica la presencia de onicolisis. Se despega la uña en la parte distal. A veces también es frecuente ver las denominadas uñas amarillas, ¿no? Que su nombre técnico es cromoniquia. Es una alteración en el color de las uñas. ¿Qué podría causar que se presenten estas uñas amarillas? ¿Qué dicen? ¿Los esmaltes tal vez, doctor? Sí, también cuando lo usan, lo tienen ahí demasiado tiempo, también puede ser una causa, pero una causa que se da con relativa frecuencia es
La nicotina, justamente los fumadores van a ver que van a presentar estas denominadas uñas amarillas, ¿no? Cromoniquia. La nicotina puede provocar este cambio de coloración en las uñas. Leuconiquia, que son estas denominadas decoloraciones blancas en las uñas. Esto se puede relacionar a la falta de ciertos nutrientes, sobre todo asociado al déficit de zinc, hierro, vitamina B6 o vitamina A, o también puede deberse a pequeños traumatismos a nivel de la base de la uña, sobre todo. Leuconiquia. La creencia popular muchas veces lo relacionaba a que te salen estas líneas blanquecinas es porque vas a recibir algún obsequio, algún regalo, ¿no? Ustedes saben que generalmente es por microtraumatismos, porque ingresa aire o porque hay déficit de algún tipo de mineral o vitamina. La onicorexis, que se caracteriza por la aparición de fisuras o roturas longitudinales, podemos asociarlo a patologías también, como en el caso de psoriasis, asimismo la onicogrifosis, ¿no? En la cual hay una curvatura y engrosamiento exagerado de la uña. Y esto se puede ver también al tipo de calzado que es el paciente, a veces muy apretados, pueden dar lugar a que se deforme con el tiempo y se desarrolle una onicogrifosis. Otro tipo de uñas característicos también que es importante que lo sepan reconocer es las denominadas uñas de Terry. Las uñas de Terry se caracterizan porque la porción proximal, como podemos ver aquí, la porción proximal es blanquecina, mientras que la porción distal es normal. Estas uñas de Terry es característico verlas en pacientes con cirrosis hepática, con insuficiencia cardíaca congestiva o con diabetes, sobre todo aquellos que empiezan en la edad adulta. Entonces, es importante, así como la coiloniquia, si yo veo una uña en cucharón, debo pensar en anemia ferropénica. Si yo veo uña de Terry, debo pensar en problemas hepáticos o cardíacos. ¿Ah? Y esa imagen, ¿cómo se denominan? Acropaquia. Acropaquia, Dedos en palillos en el tambor. dedos en palillo de tambor o hipocráticos. Y esas uñas se denominan uñas. ¿Cómo se denominan estas uñas? ¿En vidrio de reloj? Uñas en vidrio de reloj. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo sé yo que esto es una uña en vidrio de reloj? Aquí en esta ¿Por la imagen convección? inferior, así es. Aquí normalmente el ángulo que debe haber entre la base de la uña y el dorso del dedo, ¿cuál es? Aquí hay un ángulo. Este ángulo normalmente debe ser 160 grados. Cuando es mayor de 180 grados, esto es característico de las denominadas uñas en vidrio de reloj. ¿Y qué representan esas uñas en vidrio de reloj? ¿En qué debo pensar si es que encuentro ese tipo de uñas en los pacientes? Enfermedad Problemas pulmonar. pulmonares. Problemas Enfermedades pulmonares o pulmonares. cardíacos. Así es, muy bien. Problemas pulmonares o problemas cardíacos principalmente, ¿no? Hay pacientes que tienen cuadros de hipoxia crónica que pueden desarrollar uñas en vidrio de reloj o pacientes también con falla cardíaca que pueden desarrollar este tipo de uñas. Muy bien. En cuanto al pelo, también hay que valorar ciertas Doctor, características. Sí, dime. una pregunta. En el caso del desprendimiento proximal de la uña, como lo es en la onicomadesis, ¿qué, qué etiología o cuáles son las causas Onicoisis. de Onicoisis. onicomadesis? ¿Cuál? Onicomadesis. 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 Sí, desprendimiento proximal. Mira, aquí. Ah, proximal dices, ¿no? Claro, Ajá. onicomadesis es tal. Onicomadesis. Ya. A ver, ¿qué nos puedes comentar? No, bueno, justo había visto un caso Ya. y lo averigüé, pero en la mayoría son enfermedades raras o de desnutrición o idiopáticas. Y no sé si usted me podría haber dicho un poco más. Bueno, como dices, esto es raro, ¿no? En realidad no es de lo más común.
lo más que podemos ver es el compromiso, sobre todo distal, el desprendimiento, que es la onicolisis, que aparte de ser los traumatismos lo más común, hay enfermedades como la psoriasis que lo pueden causar. La onicomadesis, como tú dices, en realidad bastante raro, o asociarse a algún tipo de déficit nutricional, eso sí, es algo un poco más frecuente, pero después es bien raro verlo, ¿eh? Bien raro ver que la parte proximal sea la que se desprende. Sí, porque suele confundirse con, se ve como una apariencia de hongo, pero en realidad no es así, porque en la parte proximal se ve que la uña va creciendo abajo otra, ¿no? Y por encima va dejando de lado la uña anterior. Ya, doctor, muchas gracias. Bien, muy bien. Y en cuanto al pelo, al cabello también, hay que observar que pueden haber ciertas características que hay que tener en cuenta, en consideración. Por ejemplo, a veces hemos visto, ¿no? Niños en la calle, y dicen, ay, mira, este niño está gringuito. Bueno, no es que qué bonito el gringuito, sino que está desnutrido, ¿no? Es el denominado signo de la bandera. Esto se asocia mucho a un tipo de desnutrición infantil, que es el kwashiorkor, en la cual hay afectación pues, del cabello y se debe básicamente a un tipo de desnutrición. Entonces, el denominado signo de la bandera. La tinea capitis, pues que es una micosis que afecta al cuero cabelludo. También es característico evidenciar una lesión de tipo escamosa en forma de anillo en cuero cabelludo. Y esto sí es bastante contagioso y común, sobre todo en escolares. Esa zona donde se ve afectada por el hongo, incluso se empieza a desprender el cabello, ¿no? Entonces es importante tratarla. También podemos observar la seborrea, que forma parte de la dermatitis seborreica, en la cual el cuero cabelludo se ve afectado, pero no solo el cuero cabelludo, también la cara, a nivel de las cejas también podemos ver cómo es que se producen, hay una hiperproducción de la grasa, ¿no? A este nivel, en cara, en cuero cabelludo, a nivel de las cejas. La alopecia, que es la ausencia ya sea total o parcial del pelo, y hay diferentes tipos, ¿no? Hay una alopecia androgénica, que es parte de la constitución genética, como la que vemos aquí. Hay otra que es la denominada alopecia areata, como vemos aquí. A diferencia de la tinea capitis que vimos anteriormente, la tinea, cuando es una lesión por hongos, pues deja como una pequeña capa, una zona un poco más gruesa que se descama. Aquí no hay ningún tipo de lesión descamativa. Solamente son zonas en las que hay ausencia de cabello. Y pues la alopecia universal, ¿no? En la cual hay ausencia total de cabello. También hay que tener en cuenta que pueden haber afectaciones hereditarias como el síndrome de Waardenburg, la cual se asocia a la aparición de sordera y característico también que aparezcan ojos de color claro, como vemos aquí. Se caracteriza principalmente por la presencia de un mechón de pelo blanco o encanecimiento prematuro del cabello. Síndrome de Waardenburg. El hirsutismo, que se caracteriza porque hay un crecimiento excesivo del vello en la cara o en el cuerpo de la mujer, sobre todo debido a aumentos en los niveles de andrógenos. Esto lo podemos ver en aquellas mujeres que sufren de ovarios poliquísticos, por ejemplo. Aquellas que sufren de ovarios poliquísticos pueden padecer de hirsutismo, entonces aparecen vellos en zonas que normalmente aparecen en el varón, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver en el rostro o a nivel de la espalda baja, o puede aumentar acá la cantidad de vello. Vemos que el vello púbico en las mujeres normalmente es de forma triangular y en el hombre es de forma romboidal, pero en los casos de hirsutismo puede adoptar también el vello púbico de la mujer una forma romboidal, ¿no? Entonces, si aparece hirsutismo en las mujeres, hay que buscar una causa hormonal de fondo y se asocia mucho a los ovarios poliquísticos. Y la tricopoliosis, que es la coloración gris del cabello, ¿no? Que es las famosas canas.
Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algo que ustedes también hayan leído y que quieran comentarnos o reforzarlo?